Virgen, porque ella estaba con los apóstoles cuando vino el Espíritu Santo. Y pedimos que venga el Espíritu Santo sobre nosotros. Empezamos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, primero quiero decirles algo de buenas, bienvenidos todos, ¿ok? Ustedes los ven ahí. Bueno, sí, pues quiero decir algo de las lecturas de ayer en la misa, porque ayer vino mucha gente a la misa allí en Holy Name, el Santo Nombre, Santo Niño, y la misa era en español los jueves. Y bueno, habría unas 40, hacían casi como un domingo. La primera que es uno, hace 800. Y ve porque es como nosotros, por ejemplo, eh, hay uno de los 5 sentidos que no lo vemos y casi no lo podemos tocar, y es el sentido de la vista. Con la vista vemos todo, pero no vemos nuestros ojos. Para ver nuestros ojos tenemos que mirar en un espejo. Allí vemos, ¿no? Y en cierto modo los ojos son como la sabiduría, nos entra todo por los ojos, ¿no? Pero la sabiduría de Dios está en nosotros y no la vemos, a no ser que miremos en el espejo. Y el espejo de la sabiduría de Dios es la Sagrada Escritura, la Biblia y Jesús. Entonces, para ver la sabiduría de Dios, la podemos sentir dentro de nosotros, pero para verla tenemos que leer la Sagrada Escritura, la Biblia. Y allí encontramos la sabiduría de Dios que va dirigiendo nuestra vida sin pensarlo. Hacemos nuestras cosas guiados por Dios y tenemos que pedir esa sabiduría, ¿no? Pero allí estaba pensando, pues, eh, que cuando nos unimos es para obtener la sabiduría, que es el conocimiento de Cristo, que sin darnos cuenta nosotros guía nuestra vida. Jesús está siempre con nosotros. No nos damos cuenta. Pero, en fin, eso como introducción de eso. Después, siempre les hablo del Evangelio. La semana pasada teníamos el Evangelio del banquete de bodas, ¿no? Y este domingo que viene tenemos el Evangelio de los talentos, ¿no? Que dice que un rey, que señor muy rico se iba y llamó a 3 servidores y a cada cual le dio talentos según su capacidad. No les dio a todos iguales, se dijo, este tiene posibilidades, este es muy listo. Aquí te dio 5. Otro no es tan listo, te dio 3. Y el otro que es más, menos, le dio solamente 1. Según su capacidad le dio a cada uno. Porque ve, cuando explican el Evangelio hay mucha gente que dice, bueno, todos hemos recibido 5 talentos y son los 5 sentidos, los ojos, los oídos, y con eso podemos hacer tanto bien, tanta cosa. No, esa no es la parábola. Dios nos ha dado talentos diferentes a todos. Lo malo es que no nos damos cuenta. Yo cuando estaba en la parroquia, el domingo después les decía, cuando salían de la iglesia, iban a desayunar o iban a comer, tenían que aplicar el Evangelio a su familia. ¿Cómo? ¿Ve? Todos tenemos talentos y nadie nos los dice. Pero cuando haces algo mal, dicen, inútil, no hables esto. Cuando haces algo mal, te lo dicen enseguida a la cara. Pero cuando tienes un talento, no te lo dicen. Y entonces es tan importante el domingo, después de la misa, si van a desayunar o van a comer, se reúne la familia y decir, bueno, vamos a juntarnos y primero al hijo más joven le vamos a decir qué cosas buenas vemos en él. Y la madre dice, yo veo en ti esto bueno, después veo esto, su hermano, las cosas buenas que ven en él. Y después al siguiente hijo. Y después a su padre le dicen,
¿qué cosas buenas vemos en ti? Ay, pues, si aunque nos corriges, sabes tener paciencia, o te van diciendo lo que piensan, ¿no? Y después le dicen a la madre, y a veces, pues, te dicen cosas que tú vales mucho por esto, porque haces esto y lo otro. Y dice, yo ni sabía que valía por eso. Ahora me dicen lo que valgo. Y como que la gente normalmente nos fijamos en la falta de talentos o que tiene. Es que Dios ha puesto en ti, diferentes cada persona. Y es importante que hablen después de la misa qué talentos ven. A la madre le dicen qué talentos ve en ella. Yo una vez fui a hacer la fiesta de la Virgen de Guadalupe en un pueblito por allí, por el norte de Texas, cerca de Oklahoma. Se llamaba Throckmorton, ¿no? Está al oeste de Dallas, muy al oeste, unas 50. Y fui con 4 religiosas. Y fuimos allí a hacer la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Y al volver, pues íbamos manejando y eran casi las 11 de la noche, con la fiesta de Guadalupe, con cena y todo. Digo, para que no nos durmamos, vivían en el Mexican Center. ¿Qué es lo que ven en cada primera? ¿Tú cómo te ven a ti? ¿Cómo te ven? Ah, pues tú eres tan amable y tienes siempre tanta paciencia y tienes esto. Yo admiro mucho esto. Le decían lo que le decían a una. Pues ya que llegaba la siguiente, cada una le decía las cosas que veía y cada una decía las cosas, ¿no? Y todas decían, nunca sabía lo que pensaban de mí. Estábamos tan entretenidos que se cuenta, íbamos demasiado rápidos y vimos la tía, que nos echó multa. Pero vamos, decían, pues que había sido un viaje, ¿no? Porque nunca habían hablado de cómo se veían una, que tú me inspiras a mí porque tú eres así, así, ¿no? Y otra vez, pues yo veo en ti todas las cualidades que veían, ¿ve? Y habla que Dios nos da talentos diferentes a cada uno. Y el mundo no reconoce los talentos que Dios nos ha dado. Y es hora que los cristianos sepamos apreciar los talentos, ¿no? Las virtudes, lo bueno, y cómo nos ayudan y el bien el ejemplo que nos dan. Eso es lo que viene, ¿ok? Porque los talentos, según su más facilidad, le dio más talentos. Usted puede trabajar mucho y producir mucho. El último era perezoso y, pues, en fin, el Evangelio del domingo que viene. Piénsenlo en eso, ¿ok? Y ahora vamos a volver a San Marcos. Estamos en el Evangelio. Había estado hablando de la familia de Jesús, ¿no? Que les decía que primero San Marcos, principio, nos habla de los poderes de Jesús para que los cristianos que se sentían que no podían nada porque el imperio romano estaba contra ellos, les dice los poderes de Jesús, el poder sobre los corazones que llama, el poder sobre los demonios y el pecado, el poder sobre las enfermedades y la lepra. Y en el centro de los poderes, la oración. Y así comienza el diciendo lo que puede, y en los poderes de Jesús estaba tu oración. Y con Jesús lo podemos todo. Es así, con eso ha comenzado el Evangelio. Y después de eso, pues era la comunidad cristiana que y en periodo de persecuciones. Pero había un problema dentro y eran los judaizantes. Pero algunos de ellos eran fariseos y querían que los cristianos se volvieran fariseos en el modo de ser. Y Jesús habla mucho contra el sábado, contra las tradiciones de los fariseos. Las cosas han cambiado. Estamos, ¿no? Y después de eso, pues si no, somos un grupo muy pobre que no tenemos ningún poder. Somos diferentes de los judíos
que están también contra nosotros. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Somos la familia de Jesús. Y si somos la familia de Jesús, pues somos poquitos. Y entonces, ¿qué pasa con la familia de Jesús tan pequeña? Porque eran solamente los apóstoles y los que escuchaban a Jesús. Estaba en la casa y le preguntaron, tu madre y tus hermanos están fuera esperando. ¿Quiénes son mis madres y mis hermanos? Los que están alrededor mía. Esa es mi madre, mi hermano y mi hermana. Esa es la familia de Jesús, un grupo pequeño. Los que convivían, escuchaban a Jesús. Y entonces, pues, la comunidad de Jesús, la iglesia verdadera es pues, siempre pequeña. Y siempre va a haber enemigos de fuera y de dentro. Al venir a la clase, al final me ha preguntado Lupita, a ver qué pensaba de algunos que atacan al Papa Francisco, ¿no? Y hay algunos aquí en esta parroquia, en San Mateo. Yo una vez, antes de una misa del mediodía, uno que hacía de sacristán y ayudaba a la comunión, en, en la sacristía me dijo, yo no creo en este papa, yo no, no tengo nada que ver con él. No eres católico y no debes, pues estamos en la iglesia católica y estamos con el papa. No estás fuera del papa, estás fuera de la iglesia. Pero de todas formas, él tercó. ¿Ve? Y aquí hay gente que dice, ¿por qué están contra el papa? Unos están por ignorancia. Le dice, ¿tú has leído alguna carta del Papa? La última carta que ha escrito sobre la naturaleza. No. Y leíste la otra sobre el amor. Tampoco. Si no has leído nada del Papa, eres una ignorante. Y dices que estás contra el Papa. Mejor que aprendas más lo que dice el Papa. Entonces podrás apreciar. Pero hay mucha propaganda contra el Papa. Y ahora con eso de que ha quitado el obispo, ¿no? El obispo Strickland de Tyler, pues más todavía están, a ver si el Papa puede quitar un obispo. Pues no había hecho eso nunca el Papa. Pues el obispo desafió al Papa, pues quítame. Le dijo 2 días antes y el Papa lo quitó. Porque estaba acusando al Papa de que estaba enseñando doctrinas falsas así. Y el Papa sabe lo que enseña y es un hombre, es sabio, más o menos, es jesuita, pero más es un hombre santo, es un hombre muy santo. Y tenemos que aceptar lo que enseña y estudiar lo que enseña, porque la gente que va contra el Papa no ha leído nada ni sabe nada del Papa, lo que oyen en las noticias, y eso está todo cambiado. No crean en las noticias, ¿no? En fin, pues eso era como al venir aquí. El Santo Padre tiene el Espíritu Santo como nosotros y tiene la sabiduría de Dios como nosotros. ¿No ve? Y entonces hace falta, dice, la obediencia de la fe. Tenemos que darle la obediencia de la fe, que la fe también incluye el obedecer lo que dice. Que yo creo y hago lo que da la gana. Eso no es fe. Es la que con los vecinos despertó mucho estas cosas, ¿no? Sí, bueno, es que el Papa quiere que se escuche a todos, y hasta incluido mujeres. Y algunos dicen, no, las mujeres no, no tienen, en la iglesia nunca han tenido parte. Y se olvidan lo que nos cuenta San Lucas, cuando nos cuenta que veían los 12 apóstoles y dice, y también iban con él un grupo de mujeres que le asistían con sus los apóstoles. Llevaba un grupo de apóstoles, y eso era una cosa in, nunca vista antes. Los rabinos a las mujeres las despreciaban, solamente los hombres. Y el rabino, pues, buscaba que fueran discípulos a él hombres. Jesús busca y escoge también mujeres que le sigan. Y fueron las mejores, fueron las únicas que fueron hasta el Calvario. Los hombres fueron todos cobardes. Y ahí San Lucas nos pone, aprendan algo de las mujeres. Porque ve, el Evangelio de San Lucas se preocupaba mucho de los no judíos
los paganos, de los pecadores y de las mujeres, que eran la gente que despreciaban los judíos. Y San Lucas los pone como modelos. ¿Quién es el modelo para la semana que viene? El modelo, el Día de Acción de Gracias, la historia de los 10 leprosos. ¿Y cuál fue el leproso que volvió? Era Samaritano. Y en la parábola de la caridad es la parábola del buen samaritano, que no era judío. Y para los judíos decirles, el samaritano es el mejor. No, era peor que decir, es como un comunista es bueno. No, los comunistas son todos malos. Puede haber comunistas buenos, ¿no? Algunos. Sí. Y también, pues, los samaritanos. Y el día de Thanksgiving, pues, vamos a ver, porque la semana que viene no tenemos clase, ¿no? Van a pensar a ver qué, por qué están agradecidos a Dios y van a pensar lo que Dios les ha dado, ¿no? Y normalmente la gente piensa, ah, pues tengo la casa, tengo paz, tengo hijos, tengo esto. Nos fijamos en las cosas exteriores y en vez de fijarnos qué es lo que tienes que estar agradecido que Dios ha puesto dentro de ti. Y lo primero es la sabiduría del Evangelio. Os decía el sermón de ayer, ¿no? Era la sabiduría que Dios ha puesto en ti, el conocimiento de Jesús, la paciencia. Cuando manejaba hoy con Gino, veníamos por el aeropuerto y estaba el tráfico malo. Le decía, aquí hace falta paciencia y caridad. Paciencia, y, porque la paciencia, el amor es paciencia, el amor es servicial, ¿no? Pero entonces, ¿qué dones nos ha dado Dios a cada uno de nosotros? ¿Ve? Y allí, de los 10 leprosos, uno volvió. Y todo, porque cuando los leprosos fueron a Jesús, todos ellos fueron, los 9 eran judíos, uno era samaritano, todos ellos iban a un curandero. Como mucha gente ahora va a un curandero. Y fueron a Jesús y los curó y se fueron. Pero el samaritano dice que al darse cuenta que había sido sanado, volvió y se postró ante Jesús. La postración era solo ante Dios, porque el samaritano adoró a Jesús. No había sido sanado solamente en el cuerpo como los demás, sino había sido sanado en su espíritu, en su alma. Reconoció que Jesús era el Salvador. Y por eso volvió a a adorar a Jesús, el buen samaritano. Fue curado en el cuerpo como los demás, pero él recibió una sanación interior y eso es lo más importante. Y el día de pensar en qué tipo de sanación interior recibimos de Jesús, a través del conocimiento de Jesús, a través de la práctica de las virtudes, que eso son cosas, dones de Dios, porque los que tenemos que estar agradecidos el Día de Acción de Gracias. Claro, la gente ve y en el mundo, ve, yo les contaba, es el día de mi cumpleaños, los que vinieron a misa, les decía que el día más infeliz de mi vida fue el día que fue edificar la comunidad, instruir a la gente, ¿no? Cuando estaba en Santa Rosa de Lima, cada día les daba, cada semana escribía un Pastor's Corner y algunos de ellos yo los discutía una señora que se graduó en psicología summa cum laude y es muy amiga mía, la única que respondía el teléfono el día de mi cumpleaños. Muy temprano. Y dije, esta yo la admiro tanto, ¿no? Pero ella, cuando yo escribía pastores para educar a la gente, se lo enseñaba a ella, porque ella tiene un doctorado en psicología y era summa cum laude. Y cómo lo que escribo afecta la psicología de las personas, además del nivel espiritual. Y eso
Estuve allí pues 25 años en esa parroquia, educando a la gente que conozca su fe y que se comprometa por su fe. Esa fue mi mayor labor. Esa no la vio nadie. La experimentaban los que estaban allí. Y me decían, ay, le echamos en falta sus clases de Biblia. Pues allí tenía clases de Biblia. Cada año tenía grupos de unos 70, 80 personas y venían muy fieles, ¿no? Y durante varios años, y la gente venía con hambre. Y eso era lo más grande, el tocar los corazones y las mentes de las personas. Eso era lo más grande. Y unos dicen, ah, es que escribió la historia de esa iglesia tan grande, Santa Rosa de Lima, y eso. No, eso es lo externo. Eso no vale tanto. Pero la gente aprecia lo exterior. Y con Dios tenemos que apreciar lo interior. ¿Por qué estás agradecida a Dios? No por la casa que tienes o el carro que tienes, etcétera. No, esas cosas no valen. Agradece al Señor otras cosas más profundas que ha puesto en tu corazón o en el corazón de tus hijos. Tienes que pensarlo hasta el día de Thanksgiving, que agradecido. Tenemos una semana. Yo tengo una semana para preparar el sermón para ese día. Claro, les voy a hablar. En fin. Y pues hoy también otra cosa de introducción es que hoy es el aniversario de la muerte de la que fundó la comunidad de Sister Norma Pimentel, la que trabaja con los refugiados, que les di aquel librito para Adviento. Pues la que fundó murió este día, hace 6 años, y era una santa, ¿no? Y me ha llamado, pues, Sister Norma Pimentel me ha llamado esta mañana, pero no he recogido el teléfono, era muy temprano. Sí, porque me llaman a las 6 de la mañana. Y yo creía que me había llamado porque un padre que está enfermo en el valle, a lo mejor se ha muerto, porque le llevaron al hospital de emergencia. Y he estado tratando de saber qué le pasó. Por fin, hoy cuando estaba en la capilla esta mañana en adoración, me han llamado el muchacho que lo cuida de nursing home, y me ha dicho, el padre Jaime ya ha salido del hospital, está aquí, está normal, menos mal. En fin, tenemos muchas oraciones agradecidos a Dios. Pero vamos de vuelta al Evangelio de San Marcos. Estábamos hablando de la familia de Jesús, que somos nosotros. Y todos somos hermanos, pero no lo creemos. Cuando llegué a San Antonio, una de las primeras veces en mi vida, dos cosas me afectaron mucho. Una fue cuando fui a estudiar Sagrada Escritura en Roma, nos dio una conferencia un profesor del Instituto Bíblico, que era muy famoso por todo, conocido por todo el mundo. Después se hizo muy amigo mío. Pero nos dio una conferencia, yo había llegado 2 meses antes a Roma y vino al colegio, a la residencia de los benedictinos, y nos habló sobre la anunciación del ángel a María. Y cómo María le pregunta si es la esclava del Señor, ¿no? Y yo cuando lo oía pensé, a mí me gustaría estudiar la escritura y poder hablar como él. Eso lo pensé, eso fue el año 1965. Me acuerdo muy bien por la impresión que me hizo aquel. Y después fue mi profesor y después fue mi amigo y discutimos muchas cosas sobre los evangelios, cómo tratar de entender el evangelio y cómo presentar el evangelio a la gente. Y aprendí mucho de él. Ese fue una que afectó mi vida. Otro fue cuando llegué a San Antonio, pues llegamos aquí invitados por el señor arzobispo Flores y llegué con dos sacerdotes más. Veníamos de Filipinas a abrir un centro pastoral, el Mexican American Cultural Center. Y la primera vez que nos juntamos con los sacerdotes de San Antonio. En aquel tiempo no había muchos, pero había dos grupos. Había un grupo de sacerdotes irlandeses, unos 20, y había otro grupo de sacerdotes de alemanes, German Americans, de aquí de la parte de aquí yendo hacia Houston. Hay varios poblados que son alemanes, ¿no? Y checos. Y
Pues allí hablaban ellos, dice, tenemos que pensar que todos somos hermanos y que somos más hermanos los sacerdotes que los hermanos de la sangre. Tenemos que tratarnos y considerarnos como hermanos. Y me gustó tanto oír hablar eso, de tal manera como hablaban. Después ya no sé, después se han ido desapareciendo y muriéndose, ya, y ellos no se acuerdan que somos hermanos. Y es una pena. Pero esas dos cosas me impresionaron mucho. Una fue cuando comencé a estudiar la Biblia y otra cuando llegué a San Antonio, que somos hermanos. No solamente los sacerdotes, sino todos ustedes son hermanos. Bueno, Okay. yo quisiera compartir, porque se me hizo muy importante, la experiencia rápido, porque si no, no pueden oír. Sí, ok. Bueno, después me comparte, después de la clase. Vamos pues a la parte de las parábolas, capítulo 4 de San Marcos. Versículo 1. El 1. ¿Ve? San Marcos ha puesto todas las parábolas en un capítulo. Hay el sermón de las parábolas. Las pones todas en un sitio. Otros evangelios las ponen un poco separadas, ¿no? San Lucas, San Juan, todo el mundo conoce la parábola del buen pastor, ¿no? Aquí San Marcos ha puesto todas las parábolas juntas. Y es interesante porque cuando presenta las parábolas, después de la primera parábola, dice el capítulo 4, versículo 9. Cuarto, versículo 9. Dice, aquí está bien esto. Está bien. Dice, quien tenga oídos para oír, que oiga. Esa frase también se repite en el Apocalipsis. Pero también San Marcos ahí, al principio de la parábola del sembrador, dice, quien tenga oídos para oír, que oiga. Después, más adelante, en el capítulo 4, versículo 21, tiene allí que, ¿por qué enseñaba en parábolas? 4:21. Les decía también, ¿acaso se trae la lámpara para cubrirla con una vasija de barro o ponerla debajo de la cama? ¿No es para ponerla sobre el candelero? Pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a conocerse. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Repite lo mismo. Que ve lo que nos está enseñando Jesús, nos está dando su luz, su lámpara. No para que le escondamos, sino para que todo lo que vamos aprendiendo, que es la luz de la semana pasada, las vírgenes con las lámparas, que se acabó el aceite, que todo lo que vamos aprendiendo no es para que nos lo guardemos dentro, sino para que nos convertamos en discípulos que enseñan. Somos todos discípulos y todos somos maestros. Y aquí dice que se les da la luz no para que la tapen, para que la pongan, para que se vea. Y la luz de Jesús, que es su enseñanza, no es para que nos la guardemos, sino para que la enseñemos. Y repite, es para lo que tenemos que hacer. Y ahí la primera parábola, que es la parábola del sembrador, 4:11, dice, eh, 4, no, el 4:9 dice, quien tenga oídos para oír, que oiga. Lo que estoy diciendo es para que se lo apliquen ustedes a sí mismos. Lo mismo en el Apocalipsis cuando dice, aquí se requiere la sabiduría de los santos. Es decir, Él les está hablando para ustedes, para que se lo apliquen a sí mismos. Y estas parábolas es para que nos apliquemos a nosotros mismos. Y la parábola del sembrador, con esas clases de sembrado y todo eso, no es el mundo que es que Jesús siembra la palabra a todo el mundo, no. En la iglesia Jesús ha sembrado su palabra. Y en la iglesia hay gente que son como los que caen sobre el camino, sobre los que caen sobre piedras, sobre los que caen. Eso somos nosotros. Y hay también tierra buena. ¿Y qué clase de tierra somos nosotros? Todo el mundo conoce la palabra del sembrador, ¿no? Pero lo importante es la aplicación.
Pero ve, comienza ahí en el capítulo 4, San Marcos, dice que de nuevo se puso a enseñar a orillas del lago y acudió a él tanta gente que tuvo que subir a una barca que había en el lago y se sentó junto a ella, mientras toda la gente permanecía en tierra, a la orilla del lago. Les enseñaba muchas cosas por parábolas. Y es que a ese lugar, el lago, pues no hay arena que va hasta el agua, sino hay piedras y enseguida está el agua. Y entonces Jesús está sobre la parte de las piedras y se pone en la barca y la gente está en la parte, si hubieran dado un paso más, caían casi 1 metro al agua. Jesús estaba en la barca y la gente estaba, cuando van a Palestina, ese es el lago que va a salir después, donde la tormenta en el lago. ¿Cómo se llama ese lago? Tiberíades. O se llama también el mar de Galilea. O también se llama el lago de Genesaret. ¿Por qué tiene 3 nombres? Porque cuando los judíos conquistaron Palestina, primero estaba el emperador Augusto, ¿no? Y después vino Tiberio, el emperador Tiberio. Y al emperador Tiberio querían halagarlo y darle mucho incienso, que estuviera muy orgulloso. Y le dijeron, pues allí en esa tierra, hay un mar. Y les han dado el nombre, el mar de Tiberio, de Tiberíades, el mar en tu nombre. Y pues con César había ciudades, Cesarea, la ciudad de César, ¿no? Pues y Tiberio estaba muy orgulloso. Creía que era un mar como el mar Mediterráneo. Y es un lago pequeñito. Es el lago el mar de Genesaret, un lago pequeño. Pero entonces tiene varios nombres. Y vamos a ver que allí viene, en la siguiente, después de las parábolas, viene la tormenta en el lago. Y vamos a ver qué significa eso, ¿no? Pero la parábola del sembrador, que hay esas clases de tierra, pues fíjese, pone que cuando los apóstoles dijeron, explicando esa parábola, y les dijo, no entienden este capítulo 4, vamos a la explicación bueno, el versículo 10, pues finalidad de la enseñanza en parábolas. ¿Por qué les enseñaba en parábolas? La parábola es una historia la que piensa, ¿qué está diciendo? ¿Por qué dice eso? Realmente el buen samaritano era el mejor y no eran los mejores los sacerdotes y el levita. No es la gente buena esa. Nos está diciendo que el bueno es un extranjero, un samaritano. Nosotros sabemos quién es la gente buena. ¿Qué nos está diciendo Jesús aquí? Está desafiando lo que nosotros pensamos, para que ellos se pongan a pensar. Y aquí en estas parábolas dice que, en el versículo 10, cuando se quedó a solas, los que estaban a su alrededor, junto con los 12, los apóstoles y esa familia de Jesús, los que estaban a su alrededor, estos son mi hermana, mi hermano, que son los que se han hecho amigos de Jesús, van escuchándolo, como ustedes. Dice que le preguntaron, y Jesús les dijo, a ustedes Dios les ha confiado el misterio de su reino, pero a los de fuera todo les resulta enigmáticos. De modo que por más que miran no ven, por más que oyen no entienden, a no ser que se conviertan y Dios los perdone. Eso es una cita de los profetas, que dice, Dios está tan harto con ellos que les dice las cosas al revés. ¿No? Es como, dice, Dios ya no quiere que se conviertan. Eso lo dice el profeta. Y entonces, ay, ¿cómo dices? Es como si ustedes tienen una hija que es muy rebelde y ella quiere salir con su amigo un sábado por la noche, a las 10 de la noche. Quiere salir con él. Y ustedes dicen, eres demasiado joven y no puedes salir con ella. Y ella insiste, insiste. Por fin la madre se cansa y dice, pues vete con él y vete a la cama con él. Estoy harto ya. Le dice eso. ¿Esto quiere la madre? Es lo contrario. Le está diciendo, a que no hagas eso. Vete con él, pero no hagas eso.
le dice lo contrario. Y luego dice, les digo que no se conviertan. Ay, y eso de que nos convirtamos. Palabras es para que nos haga pensar y cómo tenemos que cambiar. Se lo pone al principio y dice, pero a ustedes les voy a decir lo que significa. Y les dice que el versículo 13, la explicación de la parábola del sembrador. Le dice, no entienden esta parábola. ¿Cómo van a comprender entonces las demás? Esta parábola del sembrador es la más básica. Las demás se supone que entienden esta. ¿Qué clase de campo tienes en tu corazón? Si entiendes qué clase de campo tienes, entonces podrás entender y aplicarte las otras enseñanzas. Dice, el sembrador siembra el mensaje, claro, eso es Jesús, ¿no? La semilla sembrada al borde del camino se parece a aquellos en quienes siembra el mensaje, pero en cuanto lo oye, viene Satanás y les quita el mensaje sembrado en ellos. Hay gente que oye el sermón, como decía un refrán español, que decía, predícame cura, predícame fraile, por un oído me entra, por otro me sale. Van a la iglesia, escuchan un sermón, por un oído entra, por otro sale. Y no se queda nada en la cabeza. Y esos son, pues, están en el camino, oyen todo y no aprenden nada. Y hay gente que lee mucho y no aprende nada. ¿Ve? Hablando de la sabiduría de Dios, otra vez tengo el tema de ayer y la sabiduría que tienen ustedes, pues en la televisión católica a veces ponen 4 seminaristas, 5 jóvenes que hablan sobre teología. Y uno de ellos, yo leí en un libro de Richard Rohr y leí en este libro, y dicen, ay, pues ese sabe mucho, ha leído mucho. No eres sabio porque lees mucho. Es como decir, no porque no, es sano el que es digerir lo que come. Si comes mucho y no sabes digerir, te hace daño. Y hay gente que está leyendo y oyendo y van a conferencias. No, no es nada. No es tan importante tener todo y no aprenden. Y es la semilla que cae al borde del camino y se distraen, que alguien habla contra el Papa y otra cosa y no están firmes en su fe porque están oyendo toda clase de cosas y por ese camino pasa toda clase de gente. El camino ahora es el teléfono que te lleva a toda clase de cosas. No hay que dejar que entren. Tú tienes otro camino que seguir. Y después dice que el siguiente clase de terreno, dice el versículo 16, lo sembrado en terreno pedregoso se parece a aquellos que al oír el mensaje lo reciben enseguida con alegría, pero no tiene raíz en sí mismos, son inconstantes y al llegar el sufrimiento o la persecución a causa del mensaje, de la palabra, sucumben. Los que reciben el mensaje pero no tienen raíces y entonces si es peligroso manifestar tu fe, olvídate. Si te van a atacar por que tú te haces la señal de la cruz en público y yo me da vergüenza y no la hago. Entonces, hay gente que por miedo a ver que me van a insultar o que me van a decir que te has vuelto muy santo así y por miedo a eso no quieren aparentar nada. Ha sido un retiro y muestra que el retiro ha producido algún efecto, ¿no? Y hay gente que pues tienen miedo a que los ataquen por su aceptación del mensaje y dice y sucumben. Y después dice los que eso que cae el sembrado en la maleza, en las zarzas, las espinas. Dice, son los que ven el mensaje, pero las preocupaciones del mundo, la seducción del dinero y la codicia de todo lo demás los invaden, ahogan el mensaje y quedan sin fruto. ¿Cuál es la maleza? Dice, la maleza son las preocupaciones del mundo,
la seducción del dinero y la codicia. Pensar como el mundo, los intereses del dinero, hacer dinero. Ese es las piedras, ¿no? Y las preocupaciones del mundo. Tenemos que pensar cómo enseña el mundo y no llamar la atención. Tenemos que hablar como el mundo habla. No, tenemos que hablar diferente. Y después dice, y el versículo 20, los sembrados en tierra buena se parece a aquellos que oyen el mensaje, lo reciben y dan fruto. Uno 30, otro 60 y otro 100%. Pues fíjese, en la escuela bíblica de Jerusalén, una de los tres dominicos allí, cuando aún no lo había conquistado Israel, esa parte de Jerusalén, que estaba bajo los árabes, los católicos teníamos mucha libertad. Y había un campo que era como fútbol. Lo labraron, araron y araron y lo regaban y produjo un saco de trigo, produjo 22 sacos. Y era una cosecha muy grande. Pero el Evangelio exagera, dice que los buenos producen el 30, el 60 y el 100%. Que nosotros podemos producir mucho más. El Evangelio hace milagros y tú no sabes lo que produces. Con tu buen ejemplo, tú afectas a otras personas y esas, a causa de tu ejemplo, afectarán a otras. Es lo contrario de los chismes. Los chismes destruyen la buena reputación de uno y pasan a otros y siguen haciendo el mal. El buen ejemplo y la buena enseñanza pasa y continúa haciendo el bien. Y eso, pues, lo sembrado en buena tierra produce frutas que ni tú sabes los buenos frutos que estás produciendo. Y cuando te encuentres al Señor, si te sientes que estás con las manos vacías, no importa. ¿Ve? Yo cuando cumplí 50 años sentía que tenía las manos vacías. Y entonces cuando he pasado tanto tiempo, estuve en una parroquia trabajando, educando a la gente, formándolos, he estado dando clases de Biblia en tantos sitios, pero la gente no se fija en eso, se fija en aquella iglesia tan grande, la más grande de San Antonio, se fija en la cosa externa, lo que no cuenta. Ante Dios lo que cuenta es lo que edifica los corazones de las personas. Y todos somos sembradores, ¿no? Y la parábola del sembrador es la parábola más básica, porque después ve esto San Pablo y en otros escritos del Nuevo Testamento, la parábola del sembrador es una parábola de resurrección. ¿Ve? Cuando San Pablo habla de cómo será la resurrección de los muertos, y Jesús también, el grano de trigo, lo sepultas en la tierra, ¿y qué pasa? Que después sale y produce mucho fruto, ¿no? Y San Pablo dice también que una semilla la pones y después sale que es la semilla es imagen de la resurrección de los muertos. Vamos a resucitar si nos han enterrado. Pues también las semillas y todo eso también, y sin embargo salen y lo usan como parábola de resurrección. Pero resucitamos en esta vida ya. El mensaje de Jesús nos da una vida nueva, una nueva manera de entender las cosas, una manera nueva de no juzgar, ¿no? A los demás. Y esa es la primera resurrección la tenemos desde el día del bautismo. Crecimos la fe. Y después viene la resurrección de los muertos, la resurrección de los justos, ¿no? En el Apocalipsis. Es believe in the resurrection of the body, no, the resurrection of the just, la resurrección de los justos. Bueno, entonces esta parábola es parábola de resurrección del poder de Dios, pero que todos nosotros somos el campo. Y todos nosotros tenemos piedras en el campo. Todos tenemos cosas duras que tenemos que quitar. ¿Ve? En los campos judíos, también como antiguamente en España, un arador iba con el, ¿llaman arado? ¿Ustedes llaman eso? Sí. Iban con el arado labrando un campo
y cuando salía una piedra, ¿qué hacían? Cogían la piedra, la sacaban y la usaban como muro del campo. Y después el campo quedaba todo tierra y sin piedras. Las piedras eran lo que servía para marcar los campos. Si ustedes van por Castilla en España, hay mucho de eso. Tantos, dice, miles de kilómetros de campos que llevan más de 1000 años haciendo eso, ¿no? Las piedras que encontraban sacaban fuera, así. Y por eso ahí en los libros de los reyes dice que cuando venían pues, los babilonios o los asirios, dice que no solamente destruyeron los campos, sino que tiraron las piedras a los campos. Las piedras que habían puesto para separar los campos, los linderos, las tiraban al centro para que los labradores no pudieran arar la tierra. Querían destruir hasta los campos. Estaba prohibido destruir los campos y destruir los pozos. Y cuando destruían los pozos, quiere decir ya viene el fin de esa tierra. Si no van a tener agua, se van a morir. Y en el libro del Apocalipsis, el fin del mundo, ¿cuándo viene? Pues que mencioné la semana pasada, ¿no? De Haggai, que cuando dice que había 4 ángeles que iban a cruzar el río Éufrates, iban a destruir el mar, los ríos, los árboles, iban a destruir todo. Iban a destruir la naturaleza. Y antes de eso dice que un ángel dije, esperen hasta que marquemos a los salmos de nuestro Dios, porque cuando destruyan la naturaleza va a morir toda la humanidad. Y por eso el Papa está diciendo, estamos destruyendo la humanidad, destruyendo la naturaleza. Y el Papa el mes que viene, el mes de diciembre, va a ir ¿a dónde? A Qatar o Omar, uno de esos lugares donde se va a hablar de cómo salvar la naturaleza. Va a hacer un viaje el Papa el 1, 2, 3 de diciembre, porque está tan preocupado, estamos destruyendo la naturaleza y en África y en China también, la gente está muriendo de hambre porque no tienen agua, etcétera. Y lo que estamos haciendo está matando millones y aquí ni nos damos cuenta que afecta el clima. Aquí no tanto porque tenemos tanta mecanización, pero en otros países, otros en África especialmente, están muriendo millones de personas. Y tenemos que pensar en eso, que no pensar en nosotros mismos, pensar en los demás. Y el Papa, junto con los árabes, pues los árabes pagan por tener la conferencia allí, como pagaron para tener el fútbol allí. No, ellos les gusta, ahora quieren que 8 años se vea otra vez el mundial que sea en Arabia Saudita. No es, quieren gastar dinero para que todo el mundo vaya allí. Ahora porque quiere salvar los millones que están muriendo de hambre y de sed en África. Por eso la guerra en Ucrania es tan importante, porque Ucrania produce trigo casi para medio mundo de África. Miles de toneladas de trigo produce Ucrania y por eso vale tanto. En fin, pero el Evangelio, todo esto se escribe para que nosotros vayamos pensando fuera de nosotros mismos cómo nuestra conducta, todo afecta a los que nos rodean y afecta a todo el mundo. Tenemos que pensar en eso. Pues aquí la primera parábola era la parábola del sembrador. Y después nos dice en el versículo 21, porque es la exigencia en parábolas 4:21, dice, les decía también, ¿acaso una lámpara se pone para cubrirla? No, se pone para que alumbre a los demás, nuestra fe, todo, no, no. Y dice lo que pone al final, pongan atención, versículo 24, les decía además, pongan atención a lo que están escuchando, a nosotros. Con la medida con que ustedes midan, se les medirá y todavía más. Pues al que tenga, se le dará más. Y al que no tenga, se le quitará lo que tiene. ¿Cómo es posible que al que no tiene, se le quita lo que tiene? Porque hay gente que no tiene nada, pero tiene fachada, apariencias.
les gusta mostrar que son muy devotos, que tienen eso. A esos les van a quitar la fachada. No hay que aparentar que eres mejor que otros, que eres más sabio, etcétera. No, todos somos discípulos. Pero ves, dice al final, que con la medida que midan, Dios les medirá. Y al que tenga se le dará más. Sean humildes. Todo lo que tienen son don de Dios, es don de Dios. Y entonces a los que solo tienen apariencia, que les gusta aparentar, les van a quitar la fachada, que no tienen nada. Después vienen las parábolas. La siguiente parábola, versículo 26. La parábola del grano que crece por sí solo. ¿Ve? Y podríamos pensar cuando Jesús fundó la iglesia, pues los cristianos eran poquitos, ¿no? Era un campo pequeño. Los cristianos verdaderos son siempre pocos. ¿Ok? Y dice, sucede con el reino de Dios lo mismo que con el grano que un hombre echa en tierra. No importa que él esté dormido o despierto, que sea de noche o de día. El grano germina y crece sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma. Primero el tallo, luego la espiga, después el trigo abundante con la espiga. Y cuando el fruto está a punto, enseguida se corta con la guadaña porque ha llegado a cosecha. De que un hombre pone la semilla y se echa a dormir. Y es lo que pasó con Jesús, que fundó la iglesia, dejó el mensaje de todo eso. Y ¿dónde anda Jesús? Jesús está dormido. Va a ver en la siguiente historia, cuando termina las parábolas, en el lago de Genesaret, Jesús está dormido también, ¿no? Y los cristianos, cuando tenemos problemas, dicen, ¿dónde está Jesús? Jesús está dormido. ¿Qué pasa? Pero aquí dice que la semilla, dice, crece sin que sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma. En griego usa una frase que todo el mundo conoce, automaté. Automático es un carro que corre por sí mismo. Antiguamente los carros eran llevados por caballos. Alguien inventó un carro que corría sin caballos. Miraban debajo de los carros a ver si había patas de caballos. No, son carros que corren por sí mismos. En griego, automático, automaté. Y la semilla del reino tiene un poder por sí misma, que nadie la puede matar. El Evangelio y el mensaje de Jesús tiene un poder que aunque el mundo trate de quitarlo, van a fallar. Pero muchos dicen, Jesús fundó la iglesia, Jesús está dormido. Y tenemos problemas, ¿y dónde está Jesús? Y dice, no te apures, ya se despertará y Jesús vendrá. Llegará el tiempo de la cosecha, llega el tiempo de juicio y Jesús se levanta y vendrá a poner orden en todo. Pero tenemos que aguantar y tener fe que la palabra de Dios y todo tiene poder por sí misma y el mundo no puede matarla. Y la fe, no podemos dejarla morir si no la alimentamos. Les decía la semana pasada, tenemos que alimentarla con los sacramentos, con la Eucaristía, con la Sagrada Escritura, con clases de Biblia, ¿no? Todo eso alimenta nuestra fe. Y la fe se duerme, pero no se muere. Solamente necesita que soplemos. Bueno, con esto terminamos. Ya se acabó el día, ¿no? Ya es hora. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguno tiene alguna pregunta que valga para todos? No, ahora, la semana que viene vamos a continuar con las parábolas. Y, Los que están ahí, cada nombre es cada persona. sí, entonces hay muchos. ¿Sí? A la semana que viene no hay clases porque en Estados Unidos es el Día de Acción de Gracias. ¿Ok? El día del guajolote, ¿no? Del pavo. Sí, cierran todo. Y cierran todo.
No, pero abren a las 6 de la tarde. Que el dinero es el que manda en este país. Pero tenemos que estar agradecidos. A ser posible este domingo, digan a ver qué cosas buenas ven o por qué están agradecidos, qué cosas buenas hace su madre, su hermano, su hermana, por qué están agradecidos a ellos, qué cosas buenas hacen o qué cualidades buenas tienen para dar gracias a ellos y a Dios. ¿Ok? Que seamos positivos. Eso es el ser cristiano. ¿Ok? Gracias pues a todos, toda una lista grande de gente que yo no los veo. Vamos a rezar juntos el Ave María. Dios te salve María, llena eres de Llena eres de gracia, gracia, el el Señor Señor es es contigo. contigo. Bendita tú eres entre Bendita todas eres las entre mujeres todas las y mujeres bendito es y el fruto bendito de es tu el fruto vientre, de tu Jesús. vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la ahora y en hora de la nuestra hora de muerte. nuestra Amén. muerte. Y que Amén. la bendición de Dios Yo la Todopoderoso, recibo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe siempre. Y que tengan buen día de Thanksgiving, de Acción de Gracias. ¿Ok? Gracias, Padre, igualmente. Gracias, Gracias. Padre. Gracias.